saludarles. Somos los esposos Ignacio Nova y Marta de Nova y estamos aquí con el propósito de compartir con ustedes un curso acerca del don de profecía, tanto en la Biblia como en la historia. Este curso se titula El don de profecía en la Iglesia Remanente. Esperamos que a través de él puedan encontrar algunas respuestas a interrogantes sobre este tema. Este curso surge a raíz de una solicitud de la hermana Ada Fernández, quien es coautora con su servidor Ignacio Nova de este programa de 15 lecciones para entender el don de profecía en las Escrituras y a través de la historia. Vamos a estudiar en el curso cómo inició el don de profecía en las Escrituras, el don de profecía en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, el don de profecía en la iglesia cristiana, el don de profecía en esta iglesia remanente. Vamos a estar profundizando en esos temas, desarrollando estas 15 lecciones junto a ustedes. Bueno, lo vamos a hacer de una manera sencilla y fácil para que se pueda entender. Como yo he sido maestra por alrededor de 20 años, soy experta haciendo preguntas a mis estudiantes para ver cuánto conocen acerca de un tema. En este caso, vamos a hacer las preguntas al licenciado Ignacio Nova. No solamente yo respondo preguntas a los estudiantes, sino que también le hago preguntas. Bueno, en este curso la profesora va a ser la estudiante haciendo las preguntas y yo voy a fungir como profesor respondiendo la pregunta que ella pueda hacer. Será en una forma interactiva entre nosotros dos, representando que son ustedes quienes están haciendo las preguntas. Esperamos que puedan disfrutarlo, que puedan encontrar, como le dije, respuestas a algunas interrogantes que puedan tener sobre el don de profecía. Y no solamente ustedes, sino que puedan compartirlo con otras personas que puedan necesitarlo. Será un placer compartir cada lección junto a ustedes. Bendiciones. Curso El don de profecía en la Iglesia Remanente. Lección número 1, titulada Plataforma bíblica del don de profecía. Muy bien. La Biblia nos habla acerca de los dones, pero ¿cuál es el don que se destaca en las Escrituras como el más preciado y que debemos procurar tenerlo? Permitiendo que la Biblia nos ayude en esa respuesta, encontramos a 1 Corintios, capítulo 14, versículo 1, que dice: Seguid la caridad y procurad los dones espirituales, mas sobre todo que profeticéis. Está diciendo 1 Corintios que el don que más debemos procurar es el don de profecía. Todos los dones son importantes y todos los dones son necesarios para la iglesia. Pero aunque debemos procurar tener todos los dones espirituales, destaca el apóstol Pablo, más sobre todo el don de profecía. Y en el versículo 3 dice: mas el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. La iglesia es edificada. La iglesia recibe exhortación y es consolada cuando está presente el don de profecía. Por eso, el apóstol Pablo destaca el don de profecía como el más importante de los dones espirituales. ¿Por qué se hace tan necesario el don de profecía en la relación de Dios con la humanidad? La Biblia también nos ayuda en esta misma dirección a entender. Isaías 59:2 dice: mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. O sea, está diciendo la palabra de Dios que el pecado hizo una ruptura en la relación que había entre Dios y el hombre. Nuestros pecados, nuestras iniquidades han hecho una división. Antes del pecado, el hombre podía hablar con Dios directamente, cara a cara. Pero después que se introdujo el pecado, entonces vino una división, vino una separación entre Dios y el hombre. Ya el hombre empezó a esconderse de la presencia de Dios.
buscó lugares donde esconderse y buscó un ropaje para cubrir su desnudez y no podía hablar directamente con Dios y fue sacado del jardín del Edén. Entonces, ya el hombre no podía hablar directamente con Dios. Por lo tanto, Dios necesitaba mantener contacto con su creación y por eso surge el don de profecía, para Dios mantener contacto con su creación, que ya no podía hablar directamente con él cara a cara. Muy interesante. ¿Quién inspira las palabras del profeta entonces? La palabra de Dios también nos dice en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Entonces, es claro que la Biblia nos dice que es el Espíritu Santo quien inspira, es el Espíritu Santo el que pone ese pensamiento en el profeta, el que pone ese pensamiento en ese siervo de Dios de lo que él tiene que comunicar, y entonces el profeta ya con su estilo, con su conocimiento y su experiencia, bajo la inspiración del poder de Dios, transmite ese mensaje. Así que siempre la Biblia destaca que esos santos hombres de Dios hablaron, pero no fue de su cuenta, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero ¿cómo Dios mantiene contacto con su creación? Interesante, porque ya vimos ahorita que el pecado trajo una ruptura y una separación. Quiero citar ahora el libro Patriarcas y Profetas, página 729, que dice lo siguiente: en esa forma se les revelaron a Adán importantes acontecimientos que se producirían en la historia, desde el tiempo en que fue pronunciada la sentencia divina en el Edén hasta el diluvio, y desde allí hasta el primer advenimiento del Hijo de Dios. O sea, el Señor le reveló a Adán importantes acontecimientos que se iban a producir en la historia. Incluso él pudo ver en esas revelaciones que Dios le mostró el diluvio y pudo ver hasta el advenimiento del Hijo de Dios, la encarnación de Jesús. ¿De qué manera lo hizo Dios? A través del don de profecía, porque ya no podía hablar con Dios cara a cara. Antes de que Moisés guiara a los israelitas fuera de Egipto, Dios se había estado comunicando con los seres humanos mediante patriarcas, como por ejemplo Noé. Si vemos Génesis, los capítulos 5 al 9, sabemos que fue Dios que le dio un mensaje claro y directo a Noé, que él debía comunicar. Dentro de 120 años iba a venir una catástrofe. Así que el Señor le dio un mensaje profético y mandó a llamar a que el pueblo se preparara y prepararon un arca para esto. También Dios le dio un mensaje a Abraham. Y esto estamos hablando de que son siervos de Dios, que fueron profetas, porque fueron personas que recibieron revelaciones de Dios y las comunicaron. Abraham, Génesis, capítulos 12 al 24, narra su historia. Usted puede ver allí cómo Dios habló con Abraham directamente. De igual manera, Génesis 26 narra que Dios también habló con Isaac. Génesis capítulo 32 también narra que Dios habló con Jacob. Así que patriarcas que fueron inspirados por Dios, que Dios les dio revelaciones y que ellos recibieron ese mensaje y debían comunicarlo de forma directa. También la palabra de Dios nos habla de que el Señor se comunicaba en el tiempo del pueblo de Israel a través de dos piedras que se llaman el Urim y el Tumim. Eran dos piedras que utilizaba en la vestimenta del sumo sacerdote. Cuando el sacerdote quería consultar a Dios, entonces el Señor respondía, iluminando una de esas piedras o colocando una nube sobre otra, y allí él sabía la respuesta de Dios a través del Urim y el Tumim, que eran dos piedras de ónice que el sacerdote usaba como parte de su vestimenta.
Pero también Dios habló a través de sueños. Podemos registrar los sueños de José, que tuvieron un significado profético, los sueños del copero y del panadero, y también podemos citar los sueños del faraón. Si notamos, el copero y el panadero que trabajaban para Faraón y los sueños de Faraón no son parte del pueblo de Dios. No son personas que tienen el temor de Dios. Sin embargo, Dios le dio sueños a ellos también, pero con un significado profético. Al mismo Faraón, ¿cómo se cumplió ese sueño que Dios le dio al Faraón? O sea, que Dios habló mediante sueños también a estas diferentes personas. El sueño del soldado madianita, en ocasión de Gedeón y la victoria que se había augurado que Dios iba a tener, esa victoria sobre los madianitas. Así que los sueños de Nabucodonosor son otro ejemplo también que nos ayudan a entender eso. Dios habla mediante sueños. Dios se comunica de esta manera también. Jesús le dijo, San Juan 14:9 estoy leyendo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? O sea, la revelación más completa de Dios, la forma como Dios ha hablado, una forma más directa, más perfecta, es a través de Jesucristo. Jesucristo es la más perfecta revelación de Dios. Y su mensaje es una forma como Dios también nos ha hablado a través de la historia. Wow, excelente ver cómo Dios ha buscado diferentes formas para mantener la comunicación con la raza humana. ¿Registraron de forma escrita sus mensajes todos los profetas bíblicos? Interesante pregunta, porque hay muchos profetas en la Biblia, pero no todos dejaron su mensaje escrito. Podemos encontrar varios profetas que recibieron revelaciones y visiones de Dios, pero no hay ningún registro de que ellos escribieron ese mensaje. Encontramos alusiones a la obra que ellos hicieron, pero que otros fueron quienes lo escribieron. Podemos mencionar, por ejemplo, a Enoc. Definitivamente que si hay alguien que podemos decir que fue un profeta de Dios, es Enoc. Revelaciones extraordinarias, incluso el mensaje que se dio a través de su hijo, su propio hijo, que fue Matusalén, vendrá cuando yo muera. Le puso el nombre de su hijo, que era la profecía del diluvio, que iba a venir el diluvio cuando muriera Matusalén, y exactamente el año que murió Matusalén fue el año que vino el diluvio. O sea, Enoc, profeta de Dios, Génesis capítulo 5. Sin embargo, no hay un libro de Enoc, al igual que no hay un libro de Noé, que también fue un profeta de Dios, ni tenemos un libro de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob, ni un libro de José tampoco tenemos. Elías y Eliseo fueron los dos profetas que más grandes y extraordinarios milagros hicieron, pero tampoco tenemos un libro de ellos, de ninguno de los dos profetas grandes. Natán también es otro profeta que dio mensajes fuertes al rey David. Sin embargo, no tenemos un libro escrito por el profeta Natán ni por el profeta Ahías, que fue el que profetizó que Israel se iba a romper en dos partes y le dio 10 partes del manto a Jeroboam, y entonces le dijo que él iba a ser rey sobre 10 de las tribus. Micaías, que dio un profeta, que fue un profeta que dio un mensaje extraordinario también. Sin embargo, el profeta Micaías tampoco dejó un libro registrado. Y podemos llegar al Nuevo Testamento y ver a uno de los más grandes profetas, según dice Jesús, Juan el Bautista. Sin embargo, no hay un libro escrito por Juan el Bautista, ni por Agabo, otro profeta del Nuevo Testamento, ni por las hijas de Felipe, que fueron las 4 doncellas que profetizaban, según narra Hechos capítulo 21. Así que no todos los profetas dejaron su mensaje escrito. Hay una gran cantidad de profetas, como estamos viendo en la pantalla, que no dejaron un mensaje escrito. Muy interesante. ¿Qué importancia le da la Biblia entonces a escuchar el mensaje de los profetas? Mucha importancia. Vamos a leer lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 20. Y como se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá
y moradores de Jerusalén, creed a Jehová vuestro Dios y seréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Aquí está diciendo de forma clara que debemos creer en los profetas de Dios. Incluso hay hasta una promesa. Cuando creemos en los profetas, seremos prosperados. Pero se destaca la importancia de creer el mensaje de los profetas. Porque los profetas hablan siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y cuando un profeta me habla, es Dios que me está hablando a través del profeta. Por lo tanto, cuando yo creo en el profeta, no estoy creyendo en el profeta, estoy creyendo en el mensaje de Dios que me lo ha enviado a través del profeta. El profeta es solamente un medio que Dios ha utilizado, un canal que Dios ha utilizado para que el mensaje de él llegue hasta mí. Amós capítulo 3, versículo 7, dice algo muy interesante. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Así que Dios tiene a sus siervos, los profetas, y le va a mostrar todo a sus siervos, los profetas, para que el pueblo reciba el mensaje a través de ellos. Entonces, Dios no va a hacer nada sin que los profetas lo anuncien, lo sepan, lo comuniquen. Entonces, yo tengo que creer en ese mensaje porque es un mensaje que Dios está enviando. En Segunda de Crónicas, capítulo 36, verso 15 dice, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabras a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Lindo texto, porque está diciendo que Jehová envió constantemente palabra por sus mensajeros, que son los profetas. ¿Por qué? Porque Dios mandaba constantemente mensajes a través de los profetas. Porque Dios tenía misericordia de su pueblo. O sea, como Dios nos ama, entonces nos envía mensajes para que nos salvemos, para que evitemos consecuencias que no son agradables para nosotros al final de cuentas, para que nos preparemos, para que podamos ayudar a otros, para que estemos consagrados en el camino de Dios. Dios envía constantemente esos mensajes a través de los profetas. Entonces, cuando yo creo en ese mensaje y acepto ese mensaje, es el mensaje de Dios el que estoy recibiendo. Y finalmente, para esta pregunta, quiero usar Segunda de Crónicas, capítulo 36, verso 16. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. ¿Cuáles son las consecuencias de nosotros rechazar o no creer o no aceptar el mensaje que mandan los profetas? Lo mismo que pasó con las 10 tribus, que cuando Dios mandaba los mensajes, ellos los menospreciaban y se burlaban y mataban a los profetas. Entonces Dios dijo, ya no más. Sube la ira de Jehová y entonces ya no hubo más remedio. Las 10 tribus fueron destruidas. Desaparecieron las 10 tribus y solo quedó Judá y Benjamín. Y el fruto de eso fue por menospreciar y por burlarse del mensaje de los profetas. Por lo tanto, el mensaje que envía Dios a través de sus profetas, debemos creerlo y aceptarlo. Es gratificante saber cómo Dios ha sido tan insistente en enviarnos un mensaje. De nosotros depende el recibirlo o rechazarlo. Ahora, ¿cuáles profetas del Antiguo Testamento dejaron registro de sus mensajes que han permanecido hasta hoy? Muy bien, también así como vimos que hay un grupo de profetas que no dejaron mensajes escritos, y tenemos una gran cantidad de profetas que dejaron su mensaje escrito. Comencemos entonces con los primeros 5 libros de la Biblia que fueron escritos por Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. También tenemos los libros de Primera y Segunda de Samuel, que fueron escritos por Samuel. Ahí tenemos a Isaías,
Jeremías, Ezequiel y Daniel como los profetas mayores, y después tenemos desde Oseas hasta Malaquías como los profetas menores. Todos esos libros que tenemos fueron escritos por profetas de Dios. Así que sí tenemos una gran cantidad de libros escritos por los profetas de Dios. Y en el Antiguo Testamento estamos hablando, y este es un ejemplo muy claro acerca de eso. ¿Y qué importancia tiene el mensaje de los profetas? Sin profecía, el pueblo será disipado. Más el que guarda la ley, bienaventurado es. Proverbio 29:18. ¿Cuál es la importancia que tiene? Que si no hay conducción profética, el pueblo se desenfrena, el pueblo se disipa y va a desaparecer finalmente. Porque Dios guía a su pueblo a través de la profecía. Eso es importante que lo podamos entender. La obra del profeta era doble, era recibir el mensaje divino y entregar ese mensaje fielmente. Debía entregar ese mensaje. En 1 Samuel capítulo 9, versículo 9 dice, antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. O sea, la persona que se le llamaba vidente era el que recibía las visiones de Dios. Esa persona venía a consultar a Dios, ¿dónde quién? Donde el profeta. Venía a consultar a Dios donde el vidente, donde ese siervo de Dios que hablaba en el nombre de Dios. Dios guía a su pueblo, así como venía a consultarlo, Dios guiando, dirigiendo a su pueblo en el Antiguo Testamento, así Dios quiere seguir guiando siempre a su iglesia a través de la profecía. Era una gran responsabilidad entonces la que tenían los profetas para dar ese mensaje que Dios depositaba en ellos. Pero ¿cómo condujo Dios a su pueblo? Oseas 12:13 dice, y por profeta hizo subir Jehová a Israel de Egipto, y por profeta fue guardado. Yo creo que este versículo es fabuloso, es extraordinario, porque el versículo nos dice que así como Dios hizo subir a Israel de Egipto por profeta, también por profeta fue guardado. En otras palabras, la conducción profética del pueblo siempre estuvo presente. Dios siempre condujo a su pueblo a través de la profecía. Entonces no podemos menospreciar la profecía porque es claro que Dios ha guiado a su pueblo a través de la profecía. Números 12:6. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. O sea, el Señor va a hablar con sus profetas. El Señor va a darle sueños y visiones a sus profetas para que a través de ellos el pueblo pueda ser guiado, conducido, orientado. Así es como Dios guía a su pueblo. Muy bonito. ¿Qué dijo Jesús de la forma como el pueblo de Israel había reaccionado al mensaje profético? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Jerusalén, Jerusalén. ¿Qué hacía Jerusalén? Dice el texto. Matas a los profetas. Apedreas a los que te son enviados. ¿Qué problema del ser humano? Dios está mandando un mensaje, está guiando a su pueblo a través de los profetas, pero los mataban, los apedreaban porque no querían escuchar el mensaje de los profetas. Encontramos el ejemplo de Joacim en Jeremías 36. Baruch recibe el mensaje de Jeremías para que se le diera al rey, y cuando el rey escucha el mensaje, ¿cuál fue la reacción del rey? Mandó a quemar ese mensaje que Dios había enviado a través de Jeremías y que Baruch leyó en presencia allí del rey. O sea, qué triste. Quemó el rollo. Dios mandó otra vez a escribir el mensaje, pero ahora no permitió que lo quemaran. Pero cuando le dan el mensaje al rey, lo que hace es que quema el rollo. Qué triste que una persona no quiere escuchar el mensaje que Dios envía.
que no quiera ser guiado y conducido por ese mensaje que Dios envía. Wow, esa cita me hace ver entonces que el profeta tenía su vida en riesgo, porque no siempre su mensaje era aceptado. Sí, sí, si notamos bien lo que dice el texto, Jeremías mandó a Baruch porque él no podía presentarse directamente ante el rey, porque si lo agarraba el rey lo iba a matar. Entonces, Jeremías manda a Baruch a leer el documento porque él estaba escondido, protegiendo su vida. Era un riesgo ser profeta en ese tiempo de Joacim. ¿Y desde qué tiempo Dios ha guiado a su pueblo a través del don de profecía? A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de los santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. O sea, está diciendo la Biblia que Dios ha hablado por boca de sus santos profetas desde tiempo antiguo. ¿Y qué es tiempo antiguo? Bueno, desde hace muchísimo tiempo, desde el Antiguo Testamento, sus inicios, desde el Génesis, por allá podemos ubicar los tiempos antiguos. En Hebreos, capítulo 1, versículo 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, entonces ahora está hablando a través del Hijo. Vamos a leer también esta cita del conflicto de los siglos, páginas 7 y 9. La redacción de la palabra escrita empezó en tiempo de Moisés. Los conocimientos inspirados fueron entonces compilados en un libro inspirado. Esa labor continuó durante el largo periodo de 16 siglos, desde Moisés, el historiador de la creación y el legislador, hasta Juan, el narrador de las verdades más sublimes del Evangelio. O sea, dice el conflicto de los siglos, uno de los libros más vendidos y más traducidos también de Elena G. de White, que la redacción de la palabra escrita empezó en el tiempo de Moisés. Así que desde el Génesis estamos hablando. Y se extiende hasta Juan. Estamos hablando del Apocalipsis. O sea que desde Génesis hasta Apocalipsis. De tiempo antiguo, el Señor, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, o sea, Dios habló desde mucho tiempo a los padres por los profetas, entonces esos profetas redactaron ese mensaje que hoy tenemos en lo que es la Biblia, la palabra de Dios, esa colección de 66 libros. ¿Qué promesa Dios hace sobre el don de profecía en el tiempo del fin? Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Aquí hay una promesa maravillosa, gloriosa, extraordinaria, porque está diciendo que el Señor, cuando derrame su espíritu, van a profetizar vuestros hijos, vuestras hijas, van a profetizar los ancianos, van a tener sueños proféticos, los jóvenes van a ver visiones, o sea, todo el mundo va a profetizar. Todo el mundo va a profetizar. Aquí, así que lo primero que podemos encontrar es que el Señor está diciendo que viene el don de profecía para toda la iglesia. Cuando Dios derrame su espíritu, la promesa firme, gloriosa y maravillosa es que van a profetizar vuestros hijos, vuestras hijas, los ancianos soñarán sueños proféticos y los jóvenes verán visiones que Dios va a enviar. Entonces, ¿qué no debemos nosotros hacer con las profecías? Al ver la importancia que tienen las profecías, el apóstol Pablo nos dice en 1 Tesalonicenses 5:19, no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Fíjense cómo en estos versos 19 al 21 hay unos consejos maravillosos, pero ese verso 20 dice, no menospreciéis las profecías. ¿Por qué no menospreciar las profecías? Porque es a Dios a quien estaríamos menospreciando. Porque es el mensaje que Dios envía. No debemos menospreciar
las profecías. ¿Qué dice la Biblia sobre la orientación que Dios dará a su pueblo a través de los tiempos? En la Biblia se usan diversos términos para describir los mensajes dados por los profetas. Vamos a ver algunos de esos términos. Es un consejo que Dios envía, es el mensaje del Señor. También se le llama profecía o profecías en plural. También testimonios y palabra de Dios o palabra de Jehová. Así que la Biblia está diciendo que ese mensaje enviado por los profetas es el consejo de Dios, es el mensaje del Señor, esa profecía es un testimonio de Dios y es la palabra de Dios. Entonces, es importante entender que la profecía es, en resumen, la misma palabra de Dios. Muy bien. Entonces, me queda bien claro. Pero ¿para qué Dios ha revelado su mensaje a través de los escritos proféticos? Bueno, interesante la última pregunta de este estudio. Dice 2 Timoteo capítulo 3, verso 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Para qué Dios ha revelado estos mensajes? ¿Para qué Dios ha enviado estos mensajes a través de los profetas? Para hacernos sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Eso es lo que Dios quiere. Que todo el mundo se salve. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Dios quiere hacernos sabios para la salvación. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Para qué Dios ha enviado este mensaje? Para que nosotros podamos, como siervos de Dios, ser perfectos, enteramente preparados para toda buena obra, la buena obra que Dios ha hecho para nosotros. Así que la profecía es fundamental para que se pueda alcanzar este objetivo final que Dios tiene. Amén. Que el Señor nos pueda bendecir, nos ayude a apreciar, a valorar, amar y estudiar las profecías. Amén. Así sea.